Bueno, bienvenidos a todos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Gabriel Valenzuela. Voy a estar dando estos seminarios de C que consisten en dos partes. Una primera parte de introducción y un segundo seminario donde veremos unos temas un poquito más avanzados. Dichos seminarios van a servir tanto para las materias de Electrónica Digital 3 y Sistemas Operativos 1, ya que nos van a ayudar a cubrir los temas de programación que se van a utilizar en ambas materias. En nuestro primer seminario lo que vamos a ver va a ser una introducción a la programación en C, entender la estructura de un programa, las variables, condiciones y punteros para terminar. C es un lenguaje creado o diseñado para crear, mejor dicho, programas pequeños y rápidos. Se basa en su eficiencia y rapidez y además en su interacción a bajo nivel, que programas con lenguajes como Python no nos permiten acceder a trabajar o hilar fino a nivel de las instrucciones, como lo hace C. Es un lenguaje de tipado estático, eso quiere decir que los tipos de las variables no van a cambiar. Una vez que definamos una variable de un determinado tipo, ese tipo va a ser siempre el mismo. Podremos cambiar los valores, pero no el tipo. Y es un lenguaje, como bien dije, compilado. Quiere decir que existe una serie de pasos en la cual nuestro código fuente, que lo escribimos en C, se lleva a cabo a un ejecutable, que son los que contienen las instrucciones que va a ejecutar el procesador. ¿Sí? A través de este pequeño diagrama podemos ver cómo se dan estas tres etapas del código fuente, la compilación y la salida. Hay una etapa intermedia que este diagrama no lo muestra, que es la etapa de precompilación, que es una edición del texto de nuestro código que se encarga de no generar código de instrucciones, sino de reemplazar código que nosotros hayamos definido. Lo vamos a ver más en detalle cuando veamos el ejemplo. En resumidas cuentas, un programa en C siempre se estructura con un encabezado que es el comentario del archivo, donde nosotros vamos a definir a través de el estándar de Oxygen cómo, de qué va a ser ese archivo, cuál va a ser la lógica, quién lo va a implementar y qué licencia tienen. Después tenemos lo que son las inclusiones de las librerías o cabeceras, ¿sí? Que pueden ser librerías que nosotros hayamos definido previamente, o como en este caso se pueden tratar de librerías estándar del sistema. ¿Sí? Necesitamos incluir estas librerías para poder incluir el prototipado y el código fuente para después posteriormente compilarlo. Una vez que tenemos nuestro encabezado, nuestros include, nuestros define, porque acá faltan los define, que son las etapas de que les había mencionado recién del precompilador, pasamos a tener nuestra función que siempre en este lenguaje, tanto C como C++, se trata de un lenguaje que su punto de entrada se llama main. Esta función main puede variar de varias formas, pero siempre tiene que ser un valor del tipo entero o void con el nombre main y al último tiene que hacer un return. ¿Sí? Dentro de esto nosotros estamos marcando que esto es el comienzo de la lógica de nuestro programa y después, bueno, implementaremos los algoritmos que queramos hacer para solucionar un determinado problema. Como les había dicho, el precompilador es la etapa previa del compilador. A través de este ejemplo que estará en el repositorio que les dejaré en el link del video, podemos ver que el precompilador lo que se encarga es de reemplazar aquellas definiciones que nosotros hagamos con los valores que nosotros hayamos puesto. Estas definiciones son reciben el nombre de macro, ¿sí? En las cuales a través de la palabra reservada define, macro name y value, nosotros podemos establecer el valor de ese macro que se va a reemplazar siempre que lo hagamos una llamada antes del compilador.
El precompilador también puede hacer una expansión de macros, lo que se conocen como funciones de macros. En vez de definir una función que generalmente estamos ocupando memoria en nuestro programa y estamos cargando las instrucciones, nosotros podemos hacer un define que se va a reemplazar in place, quiere decir que en el lugar donde nosotros llamemos a esto en macro para calcular el área del círculo, esto se va a reemplazar por los argumentos que nosotros pasemos a ese macro. También tenemos macros condicionales en los cuales nosotros podemos determinar si se va a incluir un determinado define en caso de que nosotros tengamos una bandera definida o no. Es bastante común esto cuando nosotros queremos, como acá, establecer si queremos una salida de debug, o sea, definir una función de debug solamente si compilamos con la bandera de debug. Después existen otra serie de macros que están definidos dentro del estándar de GNU, ¿sí? Los cuales los pueden ver acá, que es el find, el line, date, time. Pueden ir a esta dirección URL y verificar todos los macros que ya están preestablecidos dentro del lenguaje. Para poder pasar estas definiciones del lenguaje de los macros condicionales, se usa el flag "-d cuando invocamos a nuestro compilador. En el caso de CMake también podemos implementar en CMake si queremos que tenga un valor o no. Continuando con el tema de las variables, que está relacionado, nosotros tenemos una serie de variables, las cuales las podemos ver acá, que son del tipo entero, flotante, caracteres. Y en este código ejemplo lo que tratamos de ver es, bueno, las distintas operaciones que podemos hacer. Hay que tener en cuenta que estas son algunas de las operaciones dentro del lenguaje C, porque C, como les comentaba al principio, es un lenguaje que nos permite trabajar a bajo nivel. Trabajar a bajo nivel significa que no solamente operamos a la variable como un todo, como una representación de n bits, que de eso va a depender de la arquitectura en la cual estemos ejecutando nuestro programa, sino que nos va a permitir trabajar bit a bit. Esos operadores se conocen como bitwise operators. Son el AND, el OR, XOR y demás. ¿Sí? En ese punto nosotros estamos trabajando a nivel de bits y no a nivel de una variable completa. Como pueden ver, la función main varía y la programación en C resulta muchas veces un desafío, ¿sí? Acá en este primer ejemplo, que es el Hello World, yo les dejo en los comentarios las distintas variaciones que tiene la función main y qué significa cada una de las variaciones. ¿Qué pasa cuando nosotros le pasamos dos argumentos, que es int argCounter o charPointer argVector, en los cuales nosotros al invocar a nuestro programa le estamos pasando una serie de argumentos? Pero cuando le pasamos un void, nosotros estamos diciéndole que eh, la cantidad de argumentos es nula, ¿sí? Si nosotros dejamos vacío, queremos decir que la cantidad de argumentos después va a ser variable. Como les decía, es un desafío porque nosotros podemos generar algoritmos sumamente complejos en una sola línea, como este problema, que es el problema de las n reinas, y ganó un premio en 1998 en el International Obfuscate C Code Contest, en el cual este es un algoritmo sumamente complejo, algunos lo habrán visto en algoritmo de estructura de datos, y está hecho en una sola línea. Como pueden ver, es un programa que compila y genera una salida en una sola línea. Pero este estilo de programación C, si bien es funcional, no es el estilo que nosotros queremos. Nosotros queremos hacer que nuestro código, como en este caso, y aún así en este caso podemos mejorarlo aún más para que se entienda mejor, es detallar lo que nosotros estamos haciendo, documentar de forma correcta a través del estándar Doxygen, usar los define que vamos a tener para establecer números que van a ser constantes, evitando a usar una variable que ocupa el lugar en memoria, y además de, de tener una estructura organizada, ¿sí?
Como podemos ver, este programa compila también. Pueden ir al compilador que les había mostrado en la clase pasada, codeball.org. Fíjense que este es el programa compilado y en este caso estamos viendo en el lado izquierdo la compilación del programa, mientras que en el lado derecho vemos la salida en Assembler para x86 y 64 y Assembler para ARM. Fíjense que si bien es un mismo programa, las instrucciones que se generan varía, depende de la arquitectura, obviamente, ¿no? No es lo mismo una serie de instrucciones que va a ejecutar un procesador de 64 bits que una serie de instrucciones que va a ejecutar un procesador de 32 bits. Continuando con lo que son los condicionales, veamos el pequeño demo. Acá estamos. En el ejemplo número 6 van a poder ver lo que son las condicionales, que son los branch, es decir, evaluar si una condición es verdadera o falsa. El tradicional if y un operador de comparación nos va a determinar si A es mayor que B, si podemos determinar si A es mayor o igual, si es distinto, menor, menor, igual, o también determinar si A es distinto de 0, porque todo lo que sea distinto de 0 es considerado true, en 0 o null es considerado false, y o una condición. En ese caso estamos usando doble ampersand y doble barra para determinar que son operadores de lógica. Los bitwise operators son los mismos, nada más que se aplican con un solo. Un solo ampersand es bitwise, dos ampersand son operador AND. Esto del operador if-else se puede resumir en lo que se conoce como el operador ternario, donde tenemos una condición de valor, signo de pregunta, expresión si es el caso de que sea true, expresión en caso de que sea false. Cuando tenemos muchas condiciones para evaluar, es eficiente usar un switch case, ¿sí? Donde en vez de estar haciendo un if por cada una de las condiciones, establecemos un switch donde le pasamos una condición que evaluamos y en el caso de que se cumpla, se va a llevar a cabo una de estas rutinas. No nos olvidemos nunca de poner la palabra break, porque si no, las instrucciones van a seguir ejecutándose en el orden en el cual entran. En el caso de que no se ejecuta ninguna, el default es la tarea que se va a ejecutar, la cual puede ser opcional, ¿sí? No es obligatorio. Habiendo visto esto y antes de pasar a punteros, tenemos las entradas y salidas. Esto es más que nada para conocer un poquito de cómo manejar los input y output de nuestro sistema. La función predilecta para imprimir por salida estándar es printf, la presunción predilecta para obtener información a partir de la entrada del usuario es scanf. ¿Sí? Nosotros acá estamos pasando una variable con un ampersand. ¿Y eso qué significa? Y va en relación a lo que vamos a ver a continuación, que son el tema de punteros. El lenguaje C nos da un control total sobre cómo trabajar con la memoria. Nosotros tenemos que entender que si bien punteros resulta una cosa por ahí mística o difícil de entender, son solamente una variable que almacena una dirección de memoria. ¿Para qué lo usamos? Para evitar copias y compartir información. Nosotros cuando pasamos un argumento a una función por puntero, denominado con el operador star, nosotros estamos evitando generar una copia local en esta función. Y para compartir información, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos la dirección de memoria de nuestra variable, en la cual estamos albergando un valor, con solamente conocer la dirección de memoria, podemos compartir esa información con diferentes funciones. Ahí está. Lo importante de los punteros es que si bien son solamente variables que almacenan una dirección de memoria, resulta confuso. ¿Por qué? Porque son una forma de indirección. Nosotros estamos accediendo a la información de una forma indirecta, a través de un pasamanos que es el puntero. Esto es importante porque nosotros, conociendo esta forma de indirección, podemos manejar bien lo que son las estructuras del programa típico que nosotros estamos generando.
que si bien todo es assembler, tiene sus partes. Y sus partes generalmente se componen del stack, el heap, el BCS, el data y el text. El text es información de solo lectura de tamaño fijo y contiene las instrucciones a ejecutar. El data son aquellas constantes globales o estáticas. Hay que evitar el término global porque las variables globales, y se lo voy a dejar como un PDF del paper Avoid Global Variables, eh, que se inicializan, ¿sí? Por ejemplo esta variable, y se pueden modificar. Con variables globales hacemos referencia a aquellas variables que viven afuera de una función y son vistas por todas las funciones. Por variables estáticas hacemos referencia a aquellas variables que inicializamos una vez y permanecen inmutables, es decir, no se vuelven a crear cada vez que llamamos a una función. Y después tenemos las otras partes que son el BSS, que puede ser modificado, son los datos que no hemos inicializado, ¿sí? Aquellas variables que declaramos pero no inicializamos. Y después las memorias, que es por ahí por donde más trabajamos con lo que es en la alocación de memoria en el heap y el stack, ¿sí? El heap es un espacio de memoria que crece hacia arriba, que es dinámico, se maneja con las funciones de malloc y free, algo que lo vamos a ver más adelante, y nos permiten, bueno, trabajar con el proceso, los hilos y demás. El stack es de un tamaño, ¿sí? Contiene las variables creadas cuando se entra una función, por ejemplo, int igual a 5, ¿sí? Puede ser modificado manualmente para darle un tamaño ilimitado, ¿sí? Pero bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Esto depende obviamente de lo que queramos hacer. Entonces, conociendo esto, podemos ver que los punteros son aquellas variables que están alojadas en un espacio de memoria, ¿sí? Que nos permiten, por ejemplo, acá, la variable i igual a 1, que es del tipo global, es decir, que va a estar accesible para todas las funciones, cuya dirección de memoria está acá, definida en globals, que ya dijimos cuáles eran las variables que estaban a globales en la sección de data de nuestro programa. Mientras que x es la variable que vive en el stack, porque nosotros hemos declarado esta función en el stack, y tiene otra dirección de memoria. Pero ahora nosotros podemos acceder a la dirección de memoria dada por la variable i a través de la variable x, ¿sí? Eso es la indirección que tienen los punteros. Para entenderlo un poquito mejor, vamos a ver un ejemplo en el cual esta función goSouth_it, la cual está tomada del libro Head First, recibe como argumento dos punteros, latitud y longitud, los cuales va a modificar. Y fíjense que hace un asterisco o star operator latitud asterisco latitud -1. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros tomamos esta variable, lo que en realidad estamos tomando es la dirección de memoria. Entonces, para conocer lo que tiene almacenado esa dirección de memoria, tenemos que dar referencia al puntero a través del operador start. Y para pasar la dirección de memoria de una variable, podemos obtenerla a partir del operador ampersand y el nombre de la variable. Eso nos va a decir que la dirección de memoria de esa variable está al lado. Y eso es lo que va a recibir esta función. Después, en cuanto a punteros, existe una relación que son los arreglos, ¿sí? Conociendo como arreglos a aquellos variables que almacenan una secuencia de datos consecutivos de un mismo tipo. En este caso lo han conocido ustedes en la parte de informática como el vector y la matriz, ¿sí? Que acá yo les dejo un ejemplo. Y existe una relación entre lo que es el puntero y un arreglo. ¿Por qué? Porque el puntero siempre, el arreglo siempre almacena de por sí nuestro variable, almacena la dirección de memoria del primer elemento de nuestro array. Entonces, a través de lo que se conoce como aritmética de punteros, la cual está definida acá,
nosotros podemos iterar la memoria simplemente desreferenciando el valor de la posición pointer, el valor pointer que es la dirección de memoria, fíjense que acá estoy diciéndole que es la dirección de memoria de la posición 0, incrementando esa posición de memoria y desreferenciándolo con el operador start. Y a partir de eso podemos modificar cualquier posición de memoria dentro de un arreglo. O sea, hay una relación bidireccional, por así decirlo, entre los arreglos y los punteros. Y por último, hemos ido en desorden en cuanto a los ejemplos, pero están los bucles de iteración, que son los famosos for, while, do while. La principal diferencia es que el for es un bucle controlado por contador, sabemos la n cantidad de instrucciones que se va a ejecutar, mientras que while es un bucle controlado por condición. Y es un pretest loop, que quiere decir que primero va a evaluar si la condición es verdadera antes de ejecutar la siguiente iteración. A diferencia del primo, el do while, el do significa hacer while, mientras que la condición de evaluar va a ser verdadera. Eso quiere decir que al menos una vez nuestro bucle do while se va a ejecutar. Con esto hemos terminado de dar este primer seminario rápido. Más que nada, los ejemplos son los que contienen la parte práctica de lo que hemos hablado y les va a permitir a ustedes reforzar los conocimientos básicos de C para que puedan llevar a cabo las programaciones que tenemos pensadas en las materias. Como libros, yo he dejado ya en los servidores de Discord algunos, y esta presentación principalmente el libro que usé fue Head First, el cual es un libro muy interesante de ver, ya que su forma de tratar los temas es a través de la metacognición. Las referencias que utilice, la forma en la cual plantea los enunciados teóricos, a ustedes les va a permitir relacionarlo con cuestiones cotidianas y les va a resultar más fácil. Como saben, cualquier duda que surja a partir de estos seminarios, los podemos ir charlando durante la clase. Muchas gracias por su tiempo.